Muy buenas tardes, señoras, señores. Bienvenidos a esta primera charla, este primer diálogo que el Museo Casa Botines Gaudí y la Fundación Fundos organizan con ocasión del Día Internacional de los Museos, que como saben se celebrará mañana, el día 18 de mayo. Cada año se promueve esta celebración que pone en valor el papel social, educativo, cultural, turístico y que muchos órdenes desempeñan las instituciones museísticas como la nuestra. Para ello comenzamos hoy una serie de charlas, de encuentros que a lo largo de los próximos días les iremos ofreciendo a través del canal de YouTube del museo y también de las distintas redes sociales y que nos permitirán compartir algunos minutos con profesionales del sector museístico y también con profesionales de la docencia, de la investigación en el ámbito del arte o de la museología. Como es el caso que hoy nos concita en esta primera charla que compartimos con María del Mar Flores Crespo, que es doctora en Historia del Arte, es profesora en la Universidad de León, en la ciudad en la que radica nuestro museo. Sus líneas de investigación abarcan la tutela del patrimonio cultural, la museología y los estudios de cultura visual o la innovación educativa y docente. Pues, doctora Flores, muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera entrevista del ciclo que el museo ha programado y bienvenida al Museo Casa Botines online de momento, porque el museo aún está cerrado, abrirán muy pronto sus puertas, pero hemos procurado estar muy presentes y muy visibles a través de Internet, que es una forma de que el museo continúe con su actividad, y queremos agradecerle muy vivamente que haya accedido a compartir con nosotros y con todos los espectadores este primer encuentro. Muchas gracias a vosotros también por haberme invitado y por considerar que mi participación podía ser interesante en este evento que celebráis los museos todos los años. Muchas gracias. Sí, claro que sí, muy interesante. Por cierto, ¿cómo ha ido el curso en la universidad? Porque hablamos de que usted, una de sus líneas de investigación es la innovación educativa y docente, y me temo que este curso obligatoriamente ha requerido de altas dosis de innovación y también de adaptación en el desempeño docente, porque indudablemente pues, todos los profesionales en los estudios superiores y en las etapas inferiores se han visto obligados a ello. Correctamente, sí. En efecto, nos ha tocado ponernos al día con todas las nuevas tecnologías porque la situación sanitaria, las condiciones de aforo de las aulas no permitían el acceso de todos los alumnos matriculados en cada asignatura a la asistencia presencial. Con lo cual hemos tenido que adoptar a lo que se denominó la presencialidad adaptada, que nos ha obligado a sí o sí meternos en las nuevas tecnologías, utilizar las videollamadas para retransmitir las clases online a aquellos alumnos que no podían venir presencialmente, con lo cual todas las instituciones nos hemos visto obligadas a adaptarnos. Y de momento vamos cubriendo el curso y ya estamos a punto de terminar, sobre todo las clases, y pasaremos ya con el periodo de evaluación, o sea que ya estamos bastante avanzados en ese proceso. Esto abre indudablemente una ventana de oportunidad para muchas instituciones universitarias cuya herramienta de enseñanza telemática o a distancia pues no tenía una suficiente implantación, y también, bueno, pues el claustro docente no tenía esa cultura digital necesaria para trasladar una experiencia de enseñanza presencial a la enseñanza virtual. Efectivamente, ahí ha sido uno de los retos importantes, el que el equipo docente haya podido formarse de una manera acelerada, cada uno en la medida de sus posibilidades, lógicamente. Otros estaban más adaptados también a estas nuevas tecnologías, y eso ha supuesto un reto importante porque ha implicado no solo tener el equipo técnico, que es fundamental, sino saber utilizarlo y saber manejarlo, saber utilizarlo para la docencia, porque también es muy complicado. No es lo mismo utilizar únicamente el soporte online que tener a unos alumnos en clase y otros digamos, en la videollamada.
el planteamiento rompe un poco también las convenciones habituales de la solo presencialidad o la solo virtualidad y te obliga a una flexibilidad que sí que es cierto que no era habitual en el entorno universitario y que nos ha obligado sí o sí a tener que optar a este sistema de docencia y bueno, ahí estamos, ¿no? Porque no puedo decir que todo es maravilloso, que sí que me gustaría, en algunos casos sí que hemos podido resolverlo bien, pero en otras tareas pues sí que ha sido dificultoso. Las de evaluación, por ejemplo, o presentación de algunos trabajos, no es lo mismo. Y sin duda, eso ha conllevado pues unas necesidades importantes, no solo tecnológicas, insisto, sino de formación y de adaptación y de generar unas rutinas que antes no teníamos y que ahora ya pues en principio las hemos un poco interiorizado, pero poco a poco vamos adaptándonos. Quizás esto es especialmente importante en el campo, en el ámbito de las humanidades, ¿no? Porque de alguna forma sí parece evidente que hay mucha menos oferta formativa online en las titulaciones de humanidades, especialmente de posgrado, ¿no? Yo no sé si de alguna forma los docentes de estas áreas de conocimiento científico quizás tienen menos formación tecnológica precisamente por eso, ¿no? Porque por proceder de un ámbito de una formación humanista más clásica y quizás el desarrollo o la implementación de la tecnología en las titulaciones de humanidades es mucho menor, indudablemente, que la que existe en titulaciones de ciencias y en otros ámbitos en las que la enseñanza, la oferta de enseñanza a distancia es porcentualmente mucho más amplia. Claro. No obstante, desde la universidad sí que se imparten títulos online. De hecho, en esta misma facultad, en Filosofía y Letras, el área de biblioteconomía imparte información y documentación en la modalidad online y semipresencial. O sea, hay un perfil docente de profesores universitarios que sí que tiene incorporado en sus tareas docentes ese conocimiento y esa práctica. Y hay profesores no solo de esa área de biblioteconomía, sino de otras áreas de conocimiento de la universidad que también colaboran en esa formación online y tienen esas herramientas. Pero no obstante, sí que es cierto que por lo general, como los estudios son presenciales, no hay la modalidad online, esto simplemente es una adaptación por la situación sanitaria, lógicamente esa carencia era real y hubo que en el momento del confinamiento, en marzo de 2020, lógicamente fue lo más inmediato y lo más urgente. Y, lógicamente, ahora cuando hemos empezado con esa presencialidad adaptada, pues lo mismo, ha tenido que ser una adaptación progresiva a no o todo online, sino esa enseñanza mixta. Y sí que es cierto que en humanidades es menos frecuente, pero también porque necesitamos el contacto humano, hablar, corregir sobre la marcha y ver las caras de las personas, que este también ha sido otro inconveniente de la docencia durante este curso, las mascarillas que te impide pues ver incluso la expresión, si te están entendiendo, si no te están entendiendo, para poder igual aclarar más algún concepto o solucionar alguna circunstancia que si estuviéramos todos en el aula y nos pudiéramos ver las caras y tuviéramos esa proximidad, pues no sucedería. Y, bueno, ahí sí que es cierto que en las humanidades quizás ese tipo de enseñanza es importante, ¿no? Porque no se trata solo de impartir conocimientos y pensar que el alumno es un cajón en el que vas incorporando datos, sino que estás constantemente comprobando, teniendo una retroalimentación de lo que ves y qué resultado tiene esas explicaciones que tú estás intentando transmitir, si está llegando ese mensaje. Y la tecnología facilita que tú te puedas comunicar, pero esa retroalimentación, ese feedback es a veces muy difícil de conseguir, ¿no? Y, bueno, ahí yo creo que en las humanidades siempre somos un poco más reticentes, quizás, al pasarnos 100% al soporte tecnológico. Lo utilizamos, lo manejamos, vamos incorporándolo progresivamente, pero todavía seguimos defendiendo el contacto humano, la presencia humana, que es muy importante. Sí, eso es insustituible, que duda cabe. Por cierto, ¿cómo valora la oferta formativa de posgrado especializada en el ámbito de la museología en España? ¿Es suficiente? ¿Hay carencias? Yo creo que es suficiente y cada vez está más variada, ¿de acuerdo? Y cada vez se va especializando más. Hay determinados másteres que se van ya especializando en un ámbito concreto, en la educación, por ejemplo, y los museos. Y ahí ya, que son, digamos, de las
diferentes áreas funcionales de la institución museística es donde interesa también que estén esos programas de posgraduado, donde estén los másteres, ¿no? Porque en los grados no hay ningún grado de museología. O sea, la formación específica de la museología se adquiere en esos cursos de especialización que pueden tomar la forma de un máster, lógicamente. Y en esos másteres, si se te da una formación especializada en las áreas funcionales de la institución museística, siempre va a ser mejor, siempre va a ser más positiva. Muchas veces también se ha pensado que esos másteres sirven para preparar las oposiciones a museos. No es realmente esa también su función, sino sirve también para explicar y poner, digamos, sobre la mesa y formar específicamente a los profesionales futuros que salgan de esos másteres en los ámbitos diversos que abarca la museología. Y cuanto más especializado esté en el ámbito de la educación superior, sobre todo la de los posgraduados, porque es ahí donde entra de lleno la enseñanza específica en museología, pues yo creo que es más positivo. Sí que es cierto que es progresivo, pero tampoco se nos puede exigir que generemos de hoy para mañana sistemas de enseñanza muy especializados sin un estudio previo sobre la perspectiva de cuántos profesionales o cuántas personas podrían estar interesadas, cuántos profesionales podrían salir de esa formación. Hay que tener un control también de todas esas cuestiones que son relevantes a la hora de proponer un programa formativo, sobre todo de especialización en un ámbito concreto. O sea, que hay que tener en cuenta muchos factores para proponer nuevos másteres. Los que hay, pues, son en estos momentos suficientes, pero posiblemente permiten abrir un campo a nuevas posibilidades. Y probablemente todo lo que esté surgiendo ahora en estos momentos con motivo de las nuevas tecnologías y la importancia que están cobrando en el ámbito también de los museos, pues lógicamente será otra vía que se incorporará en esos programas de formación especializada a través de los másteres de museología. ¿Cómo es la relación entre universidad y museos? Bueno, pues siempre ha existido relación. Han ido sus altibajos, sin duda, porque hay momentos en los que las instituciones pues, están menos receptivas o por problemas de agendas a veces es difícil conciliar la agenda académica, que está muy claramente definida por, digamos, el plan de estudios, las asignaturas que se imparten, los semestres, la evaluación que hay que seguir en cada una de esas asignaturas y luego, pues, la agenda de la institución museística, que lógicamente es la preocupación que tiene el museo en desarrollar sus tareas, desarrollar sus funciones. Y ahí es donde ha habido a veces ciertas diferencias o ciertas maneras diferentes de entender esa colaboración. Por ahí van los puntos también de confluencia, porque hay que buscar en qué momento encajan los intereses de ambas instituciones. Y, por ejemplo, las universidades en general llevamos colaborando muchos años con los museos, en algunas ciudades quizás más que en otras, pero también incluso desde la perspectiva de los alumnos, que a mí también es un aspecto que me interesa mucho comentar, de nuestros alumnos cuando están aquí estudiando, cuando nos piden hacer prácticas. El hecho de tener convenios con los museos nos permite también dar presencia y aportar también toda esa formación que estamos dando a estos alumnos en las aulas y que esa formación puedan contrastarla, llevarla, digamos, a la práctica, experimentar, aprender todo lo que no se puede aprender en el aula y que se lo puede aprender en un contexto profesional a través, pues, lógicamente, de esas prácticas. Y ahí, pues, siempre ha habido convenios y siempre ha habido esa posibilidad de abrir esos puentes, ¿no?, entre ambas instituciones. Otro de los puentes también, por ejemplo, que estamos trabajando mucho, en concreto en nuestra facultad, en nuestro departamento, en el Departamento de Patrimonio Artístico y Documental, en el área de Historia del Arte, es a través del Grupo de Innovación Docente, pues también esas maneras de conciliar esas agendas, la agenda institucional del museo con la agenda académica de la universidad, en nuestro caso del grado en Historia del Arte, y poder hacer lo mismo que intentamos hacer con las prácticas, poder llevar esa enseñanza, ese aprendizaje que realizan los estudiantes durante el tiempo que están cursando el grado, poder reflejarlo de alguna manera
y exponerlo ante la sociedad y que pueda ser también visible y público cómo hay esos mecanismos de colaboración. Por eso, a veces los proyectos de innovación docente también nos pueden servir para buscar esos puntos de encuentro. Luego también, lógicamente, la universidad siempre llevamos alumnos a ver museos, porque es la realidad del patrimonio cultural, dónde se expone una obra, cómo se expone, las circunstancias en las que se desenvuelve. Explicar la obra in situ no tiene nada que ver con explicarla en el aula con una diapositiva o con los medios que habitualmente disponemos en un centro educativo. El ir a los centros, digamos, monumentales, a los museos, como es el caso, pues es lógicamente también un lugar al que, digamos, acudimos y en muchos casos, pues como sucede con el Museo Casa Botines, nos lo facilitáis, ¿no? Porque nos permitís la entrada gratuita, que es a veces una de las reclamaciones que nos piden los alumnos, que dado que les llevamos a tantos sitios, que por favor que les busquemos que no sea muy oneroso el desembolso económico que les supone pues pagar las entradas, ¿no? de estos conjuntos monumentales, monumentos musealizados, museos, como es el caso, pues bueno, todas esas actividades que no sean muy gravosas económicamente, porque el bolsillo del estudiante sabemos que no es un bolsillo que esté muy lleno de dinero, ¿no? Es un sector atractivo para los estudiantes de historia del arte, el de los museos. Sí, pero sí que es cierto que yo como profesora de museología en el grado veo que necesito hacer una labor importante de concienciación, porque siempre, bueno, una de las preguntas que siempre tienen los alumnos cuando llegan a estos estudios, o a veces cuando se piensan si eligen o no estudiar historia del arte, es ¿y para qué sirve si yo estudio historia del arte, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar historia del arte? Algunos lo tienen claro, porque es una carrera, sí que es cierto, muy vocacional, que la gente que quiere hacer historia del arte tiene claro que quiere estudiar historia del arte, pero también tienen esa interrogante de ¿y para qué sirve? ¿Para qué sirve estudiar historia del arte? Y eso es lo que vamos trabajando a lo largo de los diferentes cursos y en concreto en las asignaturas entre las cuales está la de museología, lógicamente, donde les vamos explicando la aplicación práctica que puede tener la formación específica, en este caso en historia del arte. Y el ámbito de los museos es, lógicamente, una salida profesional. Por definición o por defecto, parece que estudiar humanidades, estudiar historia del arte, tienes que ir sí o sí casi a la carrera docente, ¿no? Luego ser profesor de instituto, profesor o profesora de instituto. Y parece como que ya está interiorizado que o eres eso, o te gusta ser eso, o mejor no hagas este tipo de carreras. Y todo lo contrario, el mundo de los museos abre muchas posibilidades, ¿no? Y está relacionado con lo que decía hace un momento. Esas áreas funcionales del museo, esa especialización que te permite luego ir alcanzando si te vas formando a través de cursos específicos en didáctica, en conservación, en registro de la colección, en esas áreas y esas tareas que son fundamentales, te permite encontrar una vía laboral en la institución museística y se puede trabajar en los museos o para los museos, o sea, dentro de la institución museística o en las empresas que también otras instituciones museísticas contratan para ofrecer sus servicios. Luego, lógicamente, también el sector del turismo o de los guías de turismo trabajan con los museos, porque también hay una relación ahí muy afín de un guía de turismo que en algún momento quiere llevar a un grupo a visitar un museo. Ahí también esa relación interesa y, lógicamente, también un historiador del arte puede terminar enfocándose a la labor de guía de turismo, ¿no? O sea, que también esa es otra de las posibilidades y también todos los profesionales que se formen en el turismo también pueden especializarse en ser guías de turismo y, lógicamente, trabajar muy de la mano con todos los sectores del patrimonio cultural en el cual los museos es, lógicamente, un ámbito muy importante, ¿no? Cada vez más presente y con más relevancia. Y pensando en quienes gestionan instituciones museísticas, porque probablemente no es lo mismo un gran museo, especialmente por los museos de titularidad pública, que un pequeño museo, un museo local, tanto de carácter o de titularidad privada como de titularidad pública. En España hay cientos de pequeños museos que obviamente pues, no tienen ni los recursos ni la capacidad ni financiera ni de medios humanos para acometer, obviamente, una gestión museística totalmente profesional. Pero pensando en las universidades, ¿cuáles son las posibilidades que una universidad puede ofrecer a un pequeño museo y por qué es importante o es interesante conectar el sector de los museos con el ámbito de la docencia y ciertamente también, obviamente, de la investigación?
Bueno, el de la investigación sin duda, porque el equipo investigador que hay en todas las facultades pues puede colaborar, puede, digamos, participar de esa tarea también investigadora que tienen que asumir los museos. Los museos, por definición y en teoría, tienen que asumir una serie de funciones que, como muy bien acabas de explicar, no todos los museos pueden asumirlas. No todos los museos cuentan con un equipo humano tan importante como puede ser el del Museo del Prado, que lógicamente tiene personal para desarrollar con facilidad todas esas funciones que, por definición, el museo tiene que asumir y de las que se tiene que hacer responsable. Tiene, por ejemplo, su propio equipo de investigación, o sea, sus propios conservadores que se dedican a investigar. Eso es algo excepcional en el conjunto de los museos españoles, en la mayoría de los museos españoles. Y ya no digamos en los de la provincia de León, que son museos pequeñitos y la plantilla es la que es. Eso es visible porque todos sabemos, además esa información suele ser pública, pues qué personas están trabajando. Eso sin duda. ¿Cómo puede la universidad colaborar con los museos? Pues a través digamos, de buscar esos puntos de encuentro. Yo ya he comentado uno de los que nos interesa más a nosotros, aparte de este de la investigación que hemos señalado y que es importante que quede también claro, el de la, digamos, posibilidad de conciliar esa vertiente profesionalizante que tienen que tener los estudios de grado, aclarando, pues dentro de cada especialidad, de qué manera pueden colaborar con los sectores, digamos, que acogerían esos profesionales. En el ámbito de la historia del arte es lógico entender que los museos es un ámbito profesional en el cual hay que buscar relaciones, hay que buscar puntos de encuentro para establecer esos mecanismos de colaboración. Las prácticas en empresa, los proyectos de innovación docente que acabamos de comentar, del grupo de innovación docente, por ejemplo, que estamos trabajando en el área de historia del arte, que lleva bastante tiempo trabajando en este sector, pero específicamente en los museos desde el año 2017, que es bastante poco tiempo, ¿no? En relación a toda la importancia que tiene esta colaboración. Que quizás también podría ser interesante colaborar creando un máster, pues esa también es una opción. Pero eso tiene que ser más a largo recorrido, a largo plazo y valorando todas esas circunstancias, ¿no? ¿Qué potencial tiene? ¿Qué capacidad de demanda hay para atraer posibles profesionales interesados? ¿Qué futuro también puede dársele a la salida profesional que tengan después de hacer ese máster? Porque no se trata de impartir un máster sin dar una respuesta luego a la necesidad de esos profesionales. Se trata de tenerlo todo muy bien atado e hilvanado para que todo encaje y todo funcione, porque si no, luego van a empezar los problemas. Para empezar de la matrícula, no va a haber matrícula suficiente para mantener la impartición de un máster. Y luego, lógicamente, si el mercado laboral no acoge a todos esos profesionales que terminan saliendo formados en esos cursos de especialización, pues lo mismo, volveríamos al mismo problema. ¿Para qué sirve, no? Ese máster que hemos creado? Hay que definirlo muy bien, saber muy bien en qué sector del mercado profesional encajaría o qué tipo de máster de museos encajaría en ese sector profesional para definir ahí la dirección que debería tomar, por ejemplo, ese máster que se pudiera hacer desde la Universidad de León. Pero bueno, eso tampoco sería yo la que lo decidiera llegado el caso, ¿no? Sí que, lógicamente, por alusiones, como profesora que está impartiendo contenidos de museología en la Universidad de León, pues en algún momento pues tendría que colaborar, pero lógicamente la decisión no podría partir únicamente de mí. También hay que pensar en la gran multiplicidad de perfiles profesionales que convergen en la gestión museística, ¿no? Esto está también muy estrechamente vinculado con la dimensión conceptual del museo moderno, ¿no? Actual, sí. Porque habrá muchas personas que piensen que en los museos pues únicamente hay señores con guantes blancos que cuelgan cuadros en las paredes, ¿no? O gestionan una colección. Esto ya hace mucho tiempo que no es así, ¿no? Y aquí, evidentemente, tanto los museos como la universidad tienen un papel en el que hay que profundizar de hacer pedagogía sobre lo que representa el museo como un agente social que es un dinamizador cultural, turístico, económico, cuya actividad influye de una forma pues muy notable, ¿no? Si viéramos las cifras de los grandes museos, ha citado uno, puede ser el Prado, puede ser el Thyssen, más recientemente a lo mejor el Museo Guggenheim o tantos otros museos cuya actividad
incide de una manera realmente llamativa, no solo en el entorno, sino en los números de las ciudades, en los números culturales, en los números turísticos, en los números sociales, en los números económicos, porque tienen un papel que va más allá de gestionar una colección o de hacerla visible o visitarle para las personas que rebasan el dintel de la puerta, ¿verdad? Sí, es lo que siempre has hablado de las externalidades que se generan por los espacios culturales, que la rabia que da es decir, si ese beneficio económico es tan rico, ¿por qué no revierte en algunos casos a las propias instituciones culturales? Porque vosotros mismos lo sabéis, el gasto que supone mantener, conservar esas partes a veces no tan visibles o no tan llamativas, que son necesarias y que es una obligación, porque el museo sí, supone un impacto turístico importante, pero no solo es una institución turística. Tengas o no tengas público, el museo tiene la responsabilidad de conservar su patrimonio, que no solo es la colección. En el caso del Museo Casa Botines es también el edificio. Claro. Y eso aumenta la complejidad de lo que supone trabajar en un museo como es este de Casa Botines en concreto. Esa complejidad pues hay que conocerla y requiere pues saber manejar muy bien todas esas cuestiones fundamentales de la gestión de la institución. No solo es que tú tengas más o menos público, más o menos visitantes, los tengas o no los tengas. Ahora, por ejemplo, que no nos queda más remedio que esté cerrado, pues no tienes visitantes, pero tú sigues asumiendo esa responsabilidad de conservar, mantener ese patrimonio. O sea, que esa responsabilidad tiene que existir independientemente de que fluctúe ese turismo, de que ahora sea más popular o menos popular. Bueno, pues la responsabilidad es así y de hecho la definición de museo dice que es una institución permanente por este motivo, porque la conservación del patrimonio no es cuestión de una moda, es algo que ya se viene, que se puede rastrear a lo largo de la historia y que en los últimos siglos hemos visto que es algo fundamental. A lo largo del siglo XX ya ha quedado evidente y a lo largo de este siglo XXI lo vemos clarísimo. Y vemos que es importante también ese contacto social. Lógicamente, lo que estabas comentando también en otro momento, esa dimensión social que tiene la institución museística, esa responsabilidad que tiene con los ciudadanos, con todos los colectivos, no solo con el turista, ¿no?, sino también con las comunidades locales, con los vecinos, ¿no?, del entorno museístico, no solo con el que venga de fuera de la ciudad y le resulta atractivo visitar el museo o que venga solo y exclusivamente a ver mi museo, ¿no? Eso sí, lógicamente, hay que atender a todas esas demandas, pero hay que trabajar desde esa perspectiva social, porque también si la sociedad demanda como necesario el mantener y conservar y el colaborar o, interactuar con una cierta frecuencia con esas instituciones, con esos museos, lógicamente nadie va a cuestionarse si un museo tiene que cerrar o no, simplemente por el hecho de que no tenga visitantes, porque un aspecto muy importante del concepto de patrimonio es la cuestión de identidad. La manera en la que las personas nos podemos ver y sentir reflejados. Esa entidad se puede trabajar también con el turista que viene de fuera. Yo he viajado a muchos puntos del planeta y en esos sitios a los que he visitado ya forman parte de mi identidad. Ya me intereso por ellos, me resulta llamativo, tengo un aprecio hacia esas instituciones y, lógicamente, con las que forman parte de mi entorno cercano también, porque las conozco, las valoro y las aprecio. Ese contacto con la sociedad es fundamental. Si la sociedad, va a espaldas de las instituciones culturales van a tener ahí un problema de supervivencia, porque la sociedad no va a entender para qué tiene que estar abierto el Museo Casa Botines, por ejemplo. No lo digo con el ánimo de ofender. Pero bueno, si la sociedad no entiende como suyo, que yo creo que la sociedad leonesa sí que entiende como suyo el edificio de Botines, eso es indiscutible, pero si eso no se sigue cultivando, si no se sigue manteniendo, si no se sigue, poniendo en práctica esas actividades que generalmente los departamentos de educación de los museos son fundamentales en esa tarea, porque son los que se encargan de detectar, de escuchar al público, de ver qué necesidades puede tener, de contactar con ese no público, que es lo que yo digo siempre. No solo está el público que te viene a la institución, también está ese no público que tenemos que saber por qué no viene a la institución. ¿De qué manera podemos traerle para que conozca, valore, disfrute y se identifique? Y ese patrimonio cultural forme parte también de su identidad y de esa manera es también como podemos, a través de la sociedad,
buscarnos ese hueco. Y eso también las organizaciones internacionales lo saben, la UNESCO, el Consejo de Europa. La última convención del Consejo de Europa es la dimensión social del patrimonio cultural. Ahí va encaminado, ¿no? Y todavía se está trabajando en esa dirección desde esas organizaciones internacionales. ¿Qué pasa? Que hacer aterrizar todas esas ideas teóricas de esas normativas internacionales, de esas convenciones en la práctica diaria de los museos y en este caso de los museos locales, pues ahí está también el reto, ¿no? De saber cómo traducir y cómo buscar estrategias para hacer atractivo el espacio cultural, hacerlo también comprensible, hacerlo, digamos, accesible. Y aquí también es otra cuestión importante, la accesibilidad universal, el buscar que colectivos igual que tuvieran alguna dificultad en algún momento pudieran también participar de los servicios culturales de las instituciones museísticas, pues todo eso redunda favorablemente. Algunas cosas se pueden solucionar, otras quizás hay que mirar de qué manera se pueden resolver, otras igual no. Pues bueno, todo eso es lo que individualmente cada institución tiene que reflexionar. Y ahí están también pues esas muchas tareas que hacen tan interesante trabajar en el mundo de los museos, que yo siempre insisto en clase y es una manera de animar a los estudiantes de Historia del Arte a que no piensen que la única salida de hacer este título es trabajar en la docencia o irse al paro o a trabajar en otra cosa totalmente diferente. Es tan rico el ámbito de trabajo en el mundo de los museos que permite todas estas posibilidades y las que vendrán en el futuro que ahora desconocemos y que el museo tiene que estar necesariamente atento a todo eso. Y eso, pues, lógicamente, demanda un profesional que sea permeable a esas nuevas necesidades y sepa identificar esas prácticas y traducirlas en oportunidades para aumentar esas tareas o esa presencia pública de la institución museística. Sin duda, a lo largo de su vida ha visitado muchísimos museos. Cuéntenos qué fue, retrotrayéndose a su infancia, qué fue lo primero que aprendió en un museo. Uy, pues fíjate que no me acuerdo, me pones un aprieto ahora porque no tengo el recuerdo más antiguo de mi visita a un museo, pero sí tengo muy vivo en mi memoria, sí que es cierto, una primera visita que hice al Museo Reina Sofía en Madrid cuando era estudiante del bachillerato artístico. Y nos llevaron, desde el bachillerato artístico, desde la Escuela de Arte de León, nos llevaron a ver primero el Museo Reina Sofía y luego nos llevaron también a la Feria de Arco. Y para mí, pues bueno, fue un momento muy importante, ¿no? Porque entendí las otras dimensiones que tiene el mundo del arte. Ahí lo ves realmente. Por un lado, una institución museística, en esos momentos creo que era Centro de Arte Contemporáneo, todavía no era museo, creo recordar, y luego una feria de arte, Arco. Y ahí ves las dos dimensiones también que tiene la institucional y la comercial, ¿no? Y en todas estaba presente el arte, ¿no? Y bueno, pues lógicamente fue algo que sí que me impactó. Antes de esa fecha no recuerdo alguna otra visita. Sí que recuerdo por ejemplo, las exposiciones del Instituto Leones de Cultura o también, sí, visitar el Museo de León en el edificio de San Marcos. O sea, eso sí, esos momentos, pero vamos, como más vivo en mi memoria, quizás ese. Lógicamente, el entorno patrimonial de la provincia sí que lo conocía, pero el impacto emocional quizás fue más ese otro, ¿no? Porque me puso en contacto o me puso, digamos, en conocimiento de algo que yo desconocía en esos momentos de mi formación tan temprana. Bueno, pues sin duda, esas y otras muchas experiencias pues la han llevado a vivir, a amar, a divulgar y también, naturalmente, pues a investigar el museo como institución universal. Pues, profesora, muchísimas gracias. Ha sido muy, muy interesante, muy edificante. Ha sido un magnífico arranque para este ciclo de conferencias en torno a la jornada que vivimos mañana, el Día Internacional de los Museos, y esperamos que sirvan, que contribuyan para quienes nos siguen, nos ven o nos escuchan, pues puedan reflexionar sobre el papel que los museos desempeñan, el servicio que prestan a la sociedad, a la ciencia y al arte y, bueno, pues naturalmente para que encuentren en esos cientos y cientos de museos que tenemos en toda la geografía nacional y naturalmente en los miles que hay en el mundo entero, pues oportunidades para entender y para descubrir cosas que son realmente maravillosas. Profesora, muchísimas gracias, ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros.
Y a todos ustedes, naturalmente, gracias por habernos seguido. Continuamos en directo todas estas jornadas a partir de las 19:30 hora peninsular española, pero pueden encontrar este contenido en nuestro canal de YouTube en cualquier momento, con lo cual, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento en el que lo visualicen. Pues desde el Museo Casa Botines Gaudí les damos las gracias y les invitamos a seguir visitando muchos museos y a disfrutar de todo lo que nos ofrecen. Pues hasta una próxima ocasión, que sean felices y que les vaya bien. Adiós, profesora. Adiós.